segunda ola de la producción de las vacunas, ¿no ve? Contra todo tipo de enfermedades, obviamente infecciosas. En 1880, Luis Pasteur, Pasteur ya lo han escuchado, ¿no ve? Cuando seguramente van a hablar de bioquímica, es igual, es un representante muy importante, Pasteur. Entonces, es el que habla de pasteurización, ¿no es cierto? Por primera vez. ¿Qué es la pasteurización? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe qué es la pasteurización? La leche es pasteurizada, pero ¿qué quiere decir eso? En su bolsa dice, ¿no ve? Pasteurizada, liofilizada, dice, ¿no ve? Sí. ¿No es un proceso donde se eliminan las bacterias? Eso, sí, es el proceso por el cual se hacía prácticamente hervir, ¿no ve? Se elevaba la temperatura de este líquido para que vayan muriendo los microorganismos. Por lo tanto, se liberaba esta sustancia de los microorganismos, ¿ya? Por eso se llama pasteurización. ¿Por qué? Porque es Pasteur el que ha hablado de esto, o es que ha sido el que ha generado este proceso, ¿no es cierto? Entonces, Pasteur está aquí, Pasteur entonces crea también vacunas. Se inspira en lo que ha hecho Jenner y dice, yo voy a crear vacunas también. ¿Contra qué? Contra el anthrax en ese entonces, contra la rabia, ¿no? Entonces ya ahí se iba consolidando ya la inmunología, por así decir, ¿no? A partir de este evento que era la producción de las vacunas. Ahora, hay ciertos también fundamentos científicos importantes que ahí los he anotado. En 1884, Elías, o también Elis, porque es un francés, ¿no? Mednikov, ha descubierto un proceso llamado fagocitosis. Sí, fagocitosis. ¿Saben cómo? Porque les cuento que Elías estaba viendo al microscopio unas células, que eran las larvas de las estrellas de mar, las estaba estudiando. Y ha sido un hallazgo esporádico, como casi todo en la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, ha visto que en esas larvas había unas células que se movían, eran móviles, y se comían a las espinitas que habían atravesado la pared de estas estrellas de mar, de las larvas, ¿no es cierto? Y los ha llamado células fagocitos. Entonces, a partir de ahí se ha derivado ya el término de fagocitosis. Eran células que se comían a otros elementos, ¿no? Entonces, es el primero el que habla de fagocitosis. Y gracias a este evento y su libro, porque ha creado todo un tratado de fagocitosis, le han dado el premio Nobel en 1908, ¿no? Él también era microbiólogo. Cuando vayan a llevar microbiología, lo van a ver también a él. Ok, luego hablaban de inmunidad humoral ya en 1890, ¿no ven? Quiere decir que hablaban ya de anticuerpos, ¿no ven? De la creación y la generación de anticuerpos. ¿Quién es? Un japonés que se llamaba Shibasaburo Kitasato. El Kitasato les va a ser familiar porque cuando lleven también bioquímica van a ver que hay un material, no sé, cónico que se llama Kitasato. Entonces, ha aportado mucho, ha aportado mucho en cuanto a la evolución de la medicina japonesa. Entonces, ha empezado a hablar en sus tratados que en el suelo existían anticuerpos. Estos anticuerpos que podían vencer antígenos de ciertos virus, ¿no es cierto? Y en ese entonces había tenido mucho éxito en la resolución de la difteria y el tétanos. Bueno, y ya en la inmunología moderna tenemos, por ejemplo, Karl Landsteiner ha descubierto que existían grupos sanguíneos, que no todos teníamos el mismo grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Pero antes de eso, no sé si ustedes han visto películas de medicina en donde, por ejemplo, antes de que existiesen los anestésicos, las piezas dentales se les sacaba sin anestésicos o se hacía la cesárea sin anestésicos. ¿Alguien ha visto? Hay películas antiguas, ¿no? Que relatan estos hechos y muestran estos hechos. Entonces, incluso en las películas de terror, ¿no? Resulta que él había hecho muchas experimentaciones, incluso sus primeras
por sí muerto. Pero bueno, quién sabe cómo, pero a un inicio así es, consumía sangre de animales a humanos y viceversa. Y después ha ido transfiriendo sangre de humanos a humanos, pero ahí se ha dado cuenta de que no, que algo fallaba, ¿no? Que no estaba bien del todo. Entonces, de que cada individuo podía tener un diferente grupo sanguíneo. Y ha descubierto los tres, pues, ¿no es cierto? La A, B. Bueno, vámonos a ¿qué es la inmunidad? ¿Qué es la respuesta inmune? Entonces, la respuesta inmune es la acción conjunta de las células. Conjunta quiere decir porque no es una sola célula la que produce inmunidad, sino muchas células asociadas, ¿no ve? Entonces, acción conjunta de células y moléculas, o moléculas que nos defienden de agresiones externas, que pueden ser, como ahí dice, agentes infecciosos, como bacterias, parásitos. Y las internas, que pueden ser, en este caso, infecciones virales, puede suceder por algún cambio, una modificación que ha cambiado la estructura de una célula, que también puede llegar a estimular la respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro concepto de respuesta inmune. Ahora, para hablar de inmunidad, hay muchos tipos de inmunidad, ¿no ven? Ustedes también ya lo han podido ver anteriormente. Tenemos a la inmunidad innata. La inmunidad innata es aquella con la que se nace inmediata, ¿no es cierto? Es la que se desencadena al mismo momento en que tiene contacto el antígeno con el cuerpo, ¿no ven? Entonces, miren, ahí dice, es inmediata, no es específica. Eso es importante porque hay diferencia con la inmunidad adaptativa, ¿no ven? Entonces, no es específica y por cuanto no se diferencia ser la clase o la especie del agresor, ¿no? No deja memoria, es otro dato importante de mencionar. No hay linfocitos de memoria que puedan almacenar, digamos, el proceso o la forma de vencer al microorganismo. En la innata no hay memoria. Entonces, si no logra controlarse con la inmunidad innata, se producen procesos que van a activar a la siguiente, a la inmunidad adquirida, ¿no? ¿Qué componentes hay? Miren, hay las barreras naturales, que están ahí, las moléculas de reconocimiento, las células, los sistemas enzimáticos, la fagocitosis está como un proceso ahí aliado a la inmunidad innata y la inflamación, que es lo primero que sucede cuando existe un proceso, por ejemplo, infeccioso de agresión, ¿no es cierto? Dentro de estas barreras naturales, por ejemplo, están la piel, la mucosa, la saliva, el pH gástrico que puede llegar a ser un medio de defensa, ¿no es cierto?, frente a microorganismos que nosotros ingerimos, la secreción pulmonar y la inmunidad, o bueno, de hecho, de las células que están asociadas a la inmunidad innata, tenemos a los macrófagos. ¿Por qué? Porque son nuestras células de primera línea, ¿no ves? Son la primera línea de defensa del organismo. A las células dendríticas, las natural killer, que vamos a hablar de los neutrófilos y los complementos. Esta parte ya no cabe acá porque esto ya es inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? En donde ya tiene otro tipo de células que actúan en esta etapa, ¿no? Bien. Vámonos entonces a hablar de inmunidad adquirida o específica o adaptativa también. Entonces, ¿cómo se inicia? Se supone que para que se inicie la inmunidad adquirida, una célula presentadora de antígeno o de microorganismo tiene que presentarle al linfocito al antígeno o partes de este microorganismo. Entonces, miren, aquí está la presentadora, que puede ser X. Después vamos a llevar qué tipo de células presentadoras hay. Pero miren, le presenta al linfocito y el linfocito recién reacciona y activa la inmunidad. Entonces, necesariamente este paso es vital para que se pueda iniciar la inmunidad adquirida. ¿Ya? Como ahí dice, miren, una vez que inicia la respuesta, los linfocitos, esto quiere decir linfocitos por si acaso. ¿No ven? Y esto también. Entonces, los linfocitos primero reconocen. Dice, porque esta inmunidad adquirida es como les digo, está basada en reconocer lo propio y lo extraño. ¿No ven? Entonces,
se conoce primero, dice, ay, ya, este no es mi amigo, este no es de aquí, ¿no ve? Es un extraño. Entonces inicia la respuesta inmunitaria, ¿no ve? Y desarrollará pues ahí un proceso, primero para reconocer, luego atacar a la gente agresor, ¿no es cierto? Pero eso dura un periodo. ¿Cuándo? Dura más o menos de 7 a 10 días para poder desarrollar ese proceso, para poder vencer a este microorganismo, a este antígeno, ¿no? Y desarrollará entonces los procesos adecuados para destruir. Después viene otro linfocito, y el linfocito se llama de memoria, ¿no ves? El linfocito de memoria va a guardar ese proceso, lo va a archivar, y en próximas agresiones futuras del mismo antígeno, el cuerpo va a saber reaccionar mucho más rápido que a un inicio, ¿no es cierto? Gracias a la memoria que se guarda en la inmunidad adquirida. ¿Se entendió? Ya, ok. Ahora, esta inmunidad adquirida también tiene componentes. Células presentadoras, como cuáles, por ejemplo, los macrófagos, presentadores, el mismo linfocito, presentadores, los mastocitos, ¿ya? Entonces, las células presentadoras de moléculas, dice ahí, de antígenos, por si acaso, esto está, así vamos a ver el futuro, antígenos, ¿ya? Si ustedes ven aquí hay una célula presentadora de antígeno, ¿no? Está aquí, el antígeno es esta rayita, y este es el linfocito T que tiene que reaccionar. Entonces, ¿qué hace? Prácticamente le muestra, ¿no ve? Al antígeno, y le dice, aquí está, ¿no ve? El antígeno reacciona, pero este antígeno les cuento que tiene un receptor en este linfocito, que es propio, es específico. No puedes reaccionar este antígeno con otro que esté por aquí, digamos, y que sea de otra clase de receptor. Tiene que tener su receptor específico para ese antígeno para poder iniciar la inmunidad. Ya. Bueno, tenemos ahí también los linfocitos T como parte del sistema inmunitario adquirido, que producen moléculas conocidas como citoquinas, y mediante estas citoquinas es la que se va a producir la destrucción, ¿no es cierto? Y también la quimiotaxis. Los linfocitos B, que al ser activados van a producir anticuerpos, ¿no ve? Estos no, los linfocitos B son los que luchan de lejitos, ¿no ve? En cambio, el linfocito T es el que va y se va cuerpo a cuerpo. Pero el linfocito B, ¿qué hace? Suelta sus antígenos y de lejitos es el que lucha, ¿no ve? Muy bien. Y los linfocitos de memoria, que son parte también de esta inmunidad, ¿no? De este tipo de inmunidad, que guardan la información para siguientes encuentros con el microorganismo. Esta inmunidad adquirida puede ser de tipo activa o de tipo pasiva. Ahora veremos cómo es activa y cómo es la pasiva. La inmunidad activa es la que se desarrolla, dice, en una enfermedad infecciosa. O sea, sí o sí tiene que ocurrir el proceso infeccioso. No tenemos que enfermar. Pero existe una excepción, que también podemos adquirir esta inmunidad activa debido a la vacunación. Entonces, en resumidas cuentas, para que se produzca la inmunidad activa, el organismo, el microorganismo, partes del microorganismo, tienen que ingresar a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Para poder producir la inmunidad activa. Pero sin embargo hay dos formas. Puede ingresar de la forma más agresiva, se enferman, produce enfermedad, la infección, ¿no es cierto? Y obviamente se desarrollará la inmunidad adquirida y los linfocitos de memoria guardarán la información y se vencerá la infección, ¿no es cierto? La enfermedad. Pero también hay una forma en la cual podemos adquirir nosotros esta inmunidad activa por la vacunación. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia del COVID, no todos nos hemos enfermado, ¿no ven? Para tener la inmunidad, ¿no ven? Y decían que otros se querían enfermar y otros no, era todo muy bien en el COVID. Pero cuando ha aparecido la vacuna, que había de varias
casas, ¿no es cierto? La vacuna. Te ponían la vacuna y ¿qué tenía la vacuna? Tenía fragmentos, ¿no es cierto?, del virus que hacían que tu sistema inmune reaccione y produzca esta inmunidad activa. Por lo tanto, te hacía inmune, ¿no es cierto? Cuando el linfocito te graba, te de memoria graba el proceso para vencer a ese microorganismo, entonces te haces inmune a la infección. ¿Lo ven? Muy bien. Y la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es el proceso de defensa que se logra contra las enfermedades infecciosas mediante el empleo de anticuerpos protectores. Aquí, por ejemplo, está, miren, esos anticuerpos protectores pueden ser producidos, dice, por otro individuo de la misma especie o de una especie diferente. Ahora, aquí el claro ejemplo está en los bebés, en los neonatos. ¿No ven? ¿Qué sucede? Aquí el ejemplo. Sucede que por vía transplacentaria la inmunoglobulina G pasa de la mamá al feto. ¿No ven? Entonces, cuando nace, este está protegido por la inmunoglobulina G. Obviamente no le va a proteger para todos los microorganismos, pero sí para los más comunes y que puede estar en riesgo ese recién nacido. ¿No? Entonces le protege. También puede suceder esta inmunidad pasiva durante la lactancia. Durante la lactancia se dice que se transmite inmunoglobulina A en la leche de la mamá hacia el bebé. Entonces que también le va a ayudar a protegerse de ciertas infecciones. Muy bien. También tenemos los sueros. Vuelvo a lo del COVID. Por ejemplo, en el COVID, cuando no estaba vacunado, se ha infectado. ¿No ves? ¿Qué buscaba la gente? Suero, ¿no ves? De alguien que estaba infectado, ¿no ves? Obviamente que ahí alguien que estaba infectado ya había desarrollado anticuerpos y su suero tenía ya los anticuerpos como para vencer el virus, ¿no es cierto? Y se transfería al enfermo, ¿no es cierto? Este tipo de inmunidad, les cuento que es rápida, tiene una acción rápida y efectiva también, ¿no? Ya, ok. Entonces, aquí resumiendo, la inmunidad activa, inmunidad pasiva, ¿no ven? Podemos hacerlo, miren, la inmunidad activa de forma, bueno, ya pasando la enfermedad, ¿no es cierto? Enfermándonos prácticamente, adquirimos la inmunidad de la forma natural, dice, y el artificial tras la vacunación, ¿lo ven? Y la pasiva también de forma natural, miren, ahí está por la transferencia materno-fetal, que es el ejemplo más clásico que se da, y la artificial por medio de la transfusión de sueros o de gamma-globulinas ya producidas por otro organismo, ¿no? Ok. Ahora, hay errores en cuanto a la inmunidad. No todo es que entra en el organismo y el cuerpo se defiende, ¿no es cierto? Sino que puede existir algunos trastornos también. Ahí están como más comunes dos procesos, la alergia y la autoinmunidad. La alergia es cuando el sistema inmune reacciona ante agentes que no son patógenos. Esto quiere decir, por ejemplo, el polen de las flores, hay los que son alérgicos a los ácaros, ¿no ven? A la caspa de los animales, al pelo de los animales. Entonces, reacciona a estímulos externos no patógenos. Esos no son microorganismos, eso quiere decir no son bacterias, no son virus, no son parásitos. ¿Ven? Y la autoinmunidad es cuando el organismo activa su inmunidad, se activa todo ese proceso de inmunidad. ¿Contra qué? Contra los propios del organismo. Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad que responda a autoinmunidad, hay mucho, como por ejemplo los lupus, ¿sí? La miastenia gravis, donde por ejemplo la miastenia gravis tiene ciertos anticuerpos que van y bloquean, ¿no es cierto?, las moléculas de las células musculares, por lo cual produce pues, la leucemia, la anemia muscular, ¿no ve? Es decir, esta autoinmunidad es cuando nuestras defensas se activan contra nuestras propias células y van a destruirlas pensando que son agentes externos patógenos. ¿Ya? Ok, ¿se entendió? Muy bien. ¿Cuáles son
son entonces los órganos del sistema inmune? Los hemos clasificado en tres, en el libro son tres: primarios, secundarios y terciarios. Los primarios van a ser la médula ósea y el timo. La médula ósea es súper importante. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se produce y se generan la mayoría de los elementos, ¿no es cierto?, de las células del sistema inmune, ¿no? El timo es donde maduran, ¿no es cierto?, las células, y aquí, por ejemplo, se van a clasificar, se van a seleccionar los linfocitos T, ¿no? Que hay un montón de linfocitos T. Cuando vayamos a ver linfocitos, vamos a ver un montón de linfocitos. Y los ganglios, los órganos secundarios van a ser los ganglios linfáticos, van a estar el vaso, las amígdalas y las placas de Peyer. ¿Dónde están las placas de Peyer? ¿Sabes? Son cúmulos de tejido linfoide, sí, pero ¿en dónde? Porque los ganglios linfáticos nos ubicamos, ¿no ven? Han visto toda la cadena, solamente linfático, el vaso sabemos dónde está, las amígdalas y las placas de Peyer, ¿dónde están? A ver, allá el último. ¿En dónde? Eso, en intestino. Muy bien. Entonces, las placas de Peyer también están, o son, digamos, zonas de tejido linfoide que pueden reaccionar y pueden iniciar inmunidad. Ok. Y los terciarios tenemos los cúmulos linfoides. Estos cúmulos linfoides, que ahí ustedes ven como entre paréntesis dice neoformaciones. Esas neoformaciones se llaman neoformaciones porque son formaciones nuevas, quieren decir, ¿no ven? Entonces, ¿por qué se llaman así? Porque se generan y aparecen durante el proceso de una infección. Es decir, cuando ustedes están atravesando una enfermedad, es ahí donde se acumulan. Entonces, ¿dónde se puede acumular estas neoformaciones? A ver, pensaremos. Me he enfermado, me ha dado amigdalitis. ¿Dónde se puede formar estos cúmulos linfoides? A ver, ahí atrás, el rigor. ¿Dónde se puede formar? Me ha dado una amigdalitis. Entonces, estoy pasando por esa amigdalitis, cosas fatales, y sucede que se va a formar estos cúmulos linfoides porque mi inmunidad así lo dicta. ¿Lo ve? Entonces, ¿dónde se puede formar? ¿Qué es lo que se inflama? Las amígdalas. Ya, en las amígdalas. ¿En dónde más? Si está ahí en el cuello, ¿a dónde más va a afectar? Garganta. Sí, pero ¿qué más? ¿Dónde? Cuerdas vocales. Por ejemplo, ahí está en vecindad el adenoides y también los ganglios linfáticos del cuello, ¿no ven? Entonces, en esos lugares es donde se van a acumular más. Obviamente estas neoformaciones son temporales y tendrán que desaparecer cuando se resuelva el proceso infeccioso. ¿Lo ven? Bien. ¿En eso podrían entrar los doloncitos o sería un caso aparte? ¿Los quiénes? Los doloncitos. Ah, tonsilocitos, sí. Ah, bien, sí, podría ser. Es un ejemplo. Ya, ok. ¿Cuáles son entonces las células del sistema inmune? ¿Quiénes actúan aquí y cómo es que se forman? Bueno, tenemos una célula madre, ¿no ven? En la médula ósea. A partir de esa célula madre, que está aquí, miren, hematopoyética, como lo han debido ver en la parte de sangre, seguramente en histología, vamos a ver la serie mieloide y la serie linfoide. La serie mieloide va a dar lugar, a partir de esta célula madre mieloide, va a dar lugar a las células dendríticas, a los monocitos. Miren, pero los monocitos se están aquí convirtiendo en macrófago, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Cuándo se convierte en macrófago en monocito? ¿Tenemos idea? ¿Sí? Resulta que todos estos, si ustedes ven, están en el torrente sanguíneo. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿lo ven? ¿Y este macrófago está en el torrente sanguíneo, chicos? ¿Dónde está? En el tejido conectivo. Entonces,
Entonces, una vez que sale del torrente sanguíneo el monocito, se convierte en macrófago. Por eso es que está así. Muy bien, entonces la serie mieloide dará lugar a los eosinófilos, a todos los granulocitos, ¿ven? Eosinófilo, basófilo y neutrófilos son granulocitos, ¿no? Aquí también tenemos al eritrocito y a las plaquetas que dependen de esa misma serie. Luego tenemos a la serie linfoide. En la serie linfoide, la célula madre del linfoide da lugar a los linfocitos B, que van a generar anticuerpos, ¿no ven? Los linfocitos T generarán citoquina, los NK, ¿cómo se llaman? Los natural killer, y también algunas células nutríficas que se van a convertir en células plasmáticas. Muy bien, entonces, de ahí es de donde se generan las células que van a intervenir en la inmunidad, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cada célula y las características y que vamos a recordar muchos de la histología. ¿Ya? Ahorita no, en los siguientes temas. Hay otras células que también participan en el proceso inmunológico. No son o no están dentro de la cadena de la inmunidad, pero sí tienen un papel importante. Miren, ahí están los eritrocitos. ¿Quién diría, no es cierto, el eritrocito, célula de defensa? No, ¿ves? Pero también tiene su aporte. Miren, ¿qué hacen? Capturan complejos que están compuestos por antígeno anticuerpo. A estos complejos los engloban, quiere decir que entran dentro de su estructura y los transportan. ¿Dónde? Hacia el hígado, miren, hacia el hígado y al vaso. Entonces ahí en el vaso van a ser destruidos porque ustedes saben que ahí van a morir los glóbulos rojos, ¿no ven? Entonces se destruyen junto con lo que ha englobado. Luego tenemos las células epiteliales. Las células epiteliales contribuyen porque son parte de nuestras barreras, en este caso de una barrera importante que es la piel. ¿No ven? Aparte, forman parte de las mucosas, por lo cual también pueden generar cierto tipo de partículas que pueden atacar a los microorganismos. También tenemos a las células endoteliales. El endotelio, ¿dónde se encuentra? En los vasos sanguíneos, ¿no ven? Es la capa más interna, ¿se acuerdan? La capa más interna es esta, el endotelio, la íntima que decían de los vasos sanguíneos, ¿no ven? Porque luego venía íntima, luego muscular y la íntima, ¿no ven? Entonces, las endoteliales solitas forman la íntima, ¿no ven? Y rodearán, es una capita de células planas, ¿no ven? Que rodean el vacío. Entonces, estas células también aportan, pero no aportan como medio de defensa, sino que estas abren sus espacios, como son solo una filita de células planitas, abren su espacio ¿para qué? Para que esas células que están en el torrente sanguíneo migren hacia los tejidos y puedan ir al lugar de inflamación o infección, ¿no es cierto? En otras palabras, facilitan la biopéresis. Y la biopéresis es el movimiento de las células, ¿no es cierto?, del lugar. Ya. Y las plaquetas. Las plaquetas participan, sí, también. ¿Por qué? Porque son los principales implicados en el proceso de coagulación durante la inflamación. ¿Ven? Muy bien. ¿Qué componentes celulares o tisulares existen en la inmunidad? Aquí participa el citoesqueleto de las células, independientemente si fuera macrófago, linfocito, leucocito, todos tienen citoesqueleto, ¿no ven? Entonces, ¿cómo está formado el citoesqueleto? Esto ya es histología, ¿no ven? Está formado ¿por qué? Por fibras, ¿no ven? Por una serie de proteínas que forman fibras y microtúbulos, como están fibras. Pero, ¿qué es lo que hace el citoesqueleto? Yo les pregunto, ¿qué es lo que hace? Da forma, sí, a la célula. ¿Qué más? Sí, transporte. ¿Cómo? También soporte. El más importante aquí en la inmunidad es el transporte. ¿Por qué? ¿Cuál será? ¿Por qué será? Un macrófago, ¿cómo migrará al lugar de la inflamación? Por ósmosis. Se
resulta que es como literal, como si caminara. ¿Por qué? Porque este citoesqueleto llega a formar en los macrófagos unas proyecciones que ustedes han debido ver en histología que se llama lamelipodios. ¿Han escuchado? Y son como unas proyecciones, como unos brazos prácticamente. Entonces, ¿qué hace? Que el macrófago prácticamente camine y se mueva, se transporte de un lugar a otro. Entonces, por eso es que es importante que sepamos que el citoesqueleto de las células interviene en el proceso de inmunidad. La matriz celular es importante. Eso sí, porque la matriz celular es la base de todo, ¿no ve? Porque da soporte, sostén a todos los organitos, ¿no ve? De la célula y a las mismas células. Bueno, y las membranas basales, ¿dónde se encuentran las membranas basales? Se encuentran aquí, ¿no es cierto? Por debajo del epitelio, ¿no ve? Aquí está la membrana basal, que siempre la encontramos ahí entre el tejido conectivo y el epitelio. ¿Se acuerdan de histología? Sí, ¿no ve? Cuando han avanzado membranas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que permite las membranas basales? Que haya esto, una compartimentalización de los tejidos. Entonces, están conformadas ya por fibras, ¿no ves? Debido ver un montón de fibras en histología. Fibras de colágeno, creo que del 1 al 5, ¿no ves? Dependiendo en dónde se encuentra el epitelio, la laminina y también proteoglucanos. Y glucosaminoglucanos también, ¿no ves? ¿Se acuerdan de los glucosaminoglucanos? ¿Cuáles eran? A ver, 5 eran. ¿Sí? A ver, díganme, ¿cuáles eran? ¿Todos son sulfatos? No. A ver. El del butansulfato, el queratansulfato, el dermatansulfato, queratansulfato, el paransulfato. Después, condroitinsulfato. Y nos falta uno que no es sulfato. Es, ¿no ve? ¿No ve que se acuerdan? Muy bien. Vamos. Aparte, en las células, cada célula vecina está unida con la otra por uniones comunicantes, ¿no ve? Que han debido ver. Estas uniones celulares existen de diferentes tipos, pero aquí nos interesan estas. Las uniones estrechas. Estas uniones estrechas que son estas. Que el espacio es mínimo entre célula y célula, mínimo. Y lo único que deja paso por este espacio mínimo son de líquidos, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser agua, obviamente, y algunas que otras moléculas, ¿no es cierto? Por estos espacios. Muy bien. Luego tenemos los desmosomas. Los desmosomas ya son uniones mucho más complejas, ¿no ven? Como han debido estudiar ya en histología. No vamos a ver el detalle, pero sí vamos a mencionar cómo está formado, ¿no es cierto? Está formado entonces, miren, por moléculas de conectinas que forman tubitos, ¿no ves? Estos de amarillo, y que van de una célula a otra célula, ¿no? Y obviamente por este espacio se permite el paso de pequeñas moléculas. Aquí estas uniones, por ejemplo, las van a ver mucho y toda la membrana celular cuando hablen de transporte. En fisiología avanzamos, hoy ya hemos llevado. En fisiología van a llevar seguramente transporte activo, transporte pasivo, ahí van a ver las uniones también. Las uniones de conexión. Estas uniones de conexión están formadas por moléculas pequeñas, como les ya hemos visto, ¿no? Moléculas de conexión. Los nanotúbulos. Los nanotúbulos son estructuras más grandes, de 50 a 200 nanómetros más o menos, cuya longitud puede superar varias veces el diámetro de la célula, por lo cual, entonces, puede dar lugar al paso de elementos. En este caso, no va a dar paso a moléculas como agua, digamos, y otro tipo de moléculas, sino va a dar, como son tan grandes, van a poder pasar, miren, organelos de una célula a otra célula. Obviamente que este tipo de uniones es mucho más rara que las tres anteriores. Ahora, ¿dónde se encuentran las uniones celulares?
Esta es una célula, ¿no ven? Es una célula, como dice aquí, célula 2, y esta es parte de la célula 1, ¿no ven? Entonces, en la pared entre las dos células, miren, aquí tenemos de ejemplo las uniones estrechas, por ejemplo, que están ahí más en la parte apical de la célula, las uniones intermedias, que también corresponden a estas de conexión, los desmosomas que se encuentran en las paredes laterales y los hemidesmosomas que se encuentran generalmente en la parte basal de las células, ¿no ven? Y uniones comunicantes. Entonces, no ocupan el mismo sitio. Para eso es la imagen, para que se den cuenta que no ocupan el mismo sitio, ¿no ven? Sino diferentes niveles de la pared celular. Bueno, ¿cuáles son los componentes moleculares? Con esto vamos a acabar. Ya nos aburran, esta es la primera parte. Componentes moleculares. Las células que intervienen en la inmunidad van a llegar a liberar estos componentes moleculares, estas moléculas, que en su mayoría son proteínas. Entonces hay de diferentes tipos. Por ejemplo, las PRR, que son, en inglés está eso, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí ya lo traducido, son receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, estos receptores, miren, están presentes en la membrana de los fagocitos. Ahí están presentes los PRN. Pero reaccionan solamente al expresarse un antígeno de un patógeno específico. Miren, los antígenos PANS. Si no hay estos, no están presentes estos, el PRR está pasivo, no se activa. Entonces es específico para estos PANS, ¿no ven? Y estos PANS, ¿dónde están? Dice, miren, se conocen moléculas que se expresan solo en los microorganismos patógenos que tengan la liberación de estos PANS, ¿no ven? Entonces, y los PRR se encuentran, como les decía, en las células que fagocitan, ¿no ven? Entonces, dentro de esos están los polimorfos nucleares, que van a ser los neutrófilos, las NK, los natural killers, ¿no ven? En esas células vamos a poder encontrar receptores PRR. Luego tenemos antígenos de histocompatibilidad. Vamos a ver luego en otro capítulo que es propio de los antígenos y el complejo de histocompatibilidad, que hay de 4 tipos. Pero ahora solamente lo vamos a mencionar como un tipo de componente molecular particular. Entonces son moléculas que presentan, miren, a los linfocitos los antígenos proteicos. En realidad son moléculas presentadoras de antígenos. ¿Lo ven? Tenemos luego las CD y las IL. Las IL se llaman interleucinas. Por eso está con IL, interleucinas. Entonces son moléculas de membrana que facilitan la comunicación entre las células. Tenemos al antígeno, que lo vamos a aprender así, y seguramente en histología ya lo han dicho también. Entonces, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es toda molécula proteica presente en microorganismos o células, ¿verdad? Y tiene la capacidad de inducir la producción de un antígeno. Aquí, miren en el dibujito, el antígeno es este, ¿no ven? Puede ser, el antígeno puede ser el mismo microorganismo o parte del microorganismo agresor, ¿no? Y miren, este es el anticuerpo, y ahí abajo tenemos anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína producida por las células o linfocitos B, ¿no ven? Entonces, esto lo crea el linfocito B como reacción a la presencia de este antígeno. Pero hay que ver que no todos los antígenos son propios del anticuerpo. O sea, no todos se pueden engranar. No cualquier antígeno se puede engranar con cualquier anticuerpo. También son específicos. Entonces, hay antígenos específicos y anticuerpos específicos. Ahora, si este anticuerpo no responde a este antígeno, no se va a anclar aquí, no hay respuesta, no se va a producir esta unión de receptor y antígeno. Entonces, no se va a iniciar respuesta inmunitaria. ¿No ven? ¿Qué más? Como ahí dice, vuelvo a repetir, el organismo produce un anticuerpo distinto para cada antígeno. Por lo tanto, es específico. Muy bien.
Luego tenemos las citoquinas. Estas citoquinas son sustancias, son químicos, son moléculas químicas, ¿no es cierto? Proteicas, que se secretan por diversas células, obviamente estas células del sistema inmune, y que van a actuar como reguladoras del funcionamiento de otras. Aquí vemos a las citoquinas. Estas moleculitas son las citoquinas. Y las citoquinas pueden ser producidas ya sea por los macrófagos, por los linfocitos, pueden ser producidas por células endoteliales, los fibroblastos también pueden producir citoquinas. Un ejemplo claro es en la inflamación. Se produce un sitio de inflamación, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los fibroblastos son los primeros, ¿no ven? En actuar. Los fibroblastos, ¿qué hacen? Se activan y producen estas sustancias que se llaman citoquinas. Estas citoquinas son como una señal. Entonces se producen las citoquinas y mandan, como son sustancias, moléculas químicas, mandan una señal a quienes, a los macrófagos. Entonces les mandan a salir del torrente sanguíneo y les dicen migren hacia el tejido inflamado. Entonces el macrófago viene caminando gracias a la señal que le dan las citoquinas producidas por los fibroblastos. Es como cuando las hormiguitas, ¿no ven? Visto ustedes una hormiguita que va y la hormiguita que, no sé, le vamos a llamar expedicionista, no sé, va y busca lo dulce, ¿no ven? Encuentra. Y con sus antenitas dice, aquí amigas, ¿no ven? Y las demás vienen por el mismo camino, ¿no ven? Además que las hormiguitas que dice que dejan una señal, ¿no ven? Es lo mismo. La hormiguita sería el fibroblasto, ¿no ven? ¿Y qué va a secretar? La señal, ¿no ven? Y la señal van a ser las citoquinas que van a dar la señal a la otra hormiga que va a ser el macrófago y que va a recibir esa señal de migración. Nos va a decir, ya voy por este camino que me necesitan y necesito de información. ¿No ven? Bueno, con esto creo que ya, no, espérenme. No, hay una más. Y aquí tenemos las quimioquinas. Estas son citoquinas también, son un tipo de citoquinas responsables de traer diferentes células del sistema inmune al lugar requerido, cumplen la misma función que la citoquina. Luego tenemos moléculas de adherencia. Esas moléculas de adherencia, por ejemplo aquí cuando existe la ruptura de un vaso sanguíneo, no, mejor de inflamación. Sucede, o sí, la ruptura también podría ser. Miren, este es el endotelio, estas células verdes, por eso se los he puesto aquí. Ese es el endotelio. Entonces, ¿qué sucede? Que los glóbulos y todas las células, ¿no es cierto?, se encuentran dentro del torrente sanguíneo, que es esta la parte interna del vaso. Entonces, ¿qué hace? Miren, estas moléculas de adherencia hacen que estas células se adhieran a estas células endoteliales por receptores propios, obviamente, y específicos, y se produzca un proceso de rodamiento. Se acercan y es como una rueda que empieza a rodar ahí. ¿Por qué? Porque se está engranando, ¿no ven? Junto a los receptores. ¿Y qué facilita estas moléculas de adherencia? Que estas células endoteliales se abran, miren, se abran y esta célula que estaba dentro del torrente sanguíneo pueda salir hacia el tejido conectivo. Proceso que se va a llamar diapéresis. ¿No ven? La migración del torrente sanguíneo hacia afuera, la diapéresis. Bueno. ¿Y qué es un inmunógeno? Es lo último que vamos a ver. Es toda molécula extraña al hospedero, ¿no es cierto? Con capacidad de generar una respuesta inmune de defensa. Es cualquier agresor, cualquier microorganismo externo que pueda llegar a iniciar inmunidad en nuestro organismo. ¿No? Ok. Preguntas, dudas. ¿No me han entendido algo? Díganme. ¿Qué dijo que era el inmunógeno? Es cualquier molécula extraña que sea diferente a vuestra. Eso es un inmunógeno. Y que obviamente puede iniciar respuesta